Seguimos aquí en Zona de Giro y tenemos el orgullo, el privilegio y el honor de poder conversar con un hombre de Estado, con un hombre militante, con alguien que no solo sabe mucho, sino que ha hecho mucho. Jorge Tayana, bienvenido a La Estratosfera, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que es un poco exagerada, pero bueno. No, por favor. Siempre es una gentileza del dueño de casa. Bueno, lo felicito por la idea, por La Estratosfera. Es bueno el nombre. Es un guiño Es al un Carlitos. guiño, es un guiño. Pobre de ellos. Y además me parece que la idea de combinar coyuntura o temas actuales con temas más estratégicos, más de largo plazo, hace falta. Hace falta. Hace falta en todas partes porque todo el mundo está cambiando tanto que si no, no entendemos. No, Esa es la absolutamente. Estábamos hablando fuera del aire, te preguntaba cómo estabas y, bueno, nos contabas que estás a cargo de una maestría en Derechos Humanos en la UNSAM y hablabas un poco del cambio de la currícula, ¿no? O sea, me gustaría que profundices en esta idea de, bueno, el mundo está cambiando tan rápidamente, ¿estamos llegando a entenderlo? Vamos atrás. Vamos atrás. Porque el cambio es muy rápido. Es un cambio que para mí tiene una base económica, tecnológica, digamos. Es decir, acá estamos viviendo desde hace más de 50 años una revolución tecnológica tan fuerte como fue la revolución industrial, por lo menos. Bien. Es decir, no es eso yo se lo escuché a Correa, a Rafael de Ecuador, no sé si es original de él la frase, pero yo se lo escuché por primera vez a él, que es la idea que no es una época de cambio, sino un cambio de época, que es al revés. Entonces, para mí la comparación es con la revolución industrial. La revolución industrial cambió todo, cambió la vida, la forma que se vivía, se trabajaba, el lugar donde se vivía, el campo, la ciudad, todo, la familia, la cultura, la religión, todo. Y me parece que ahora estamos viviendo, en casi ya medio siglo, ese proceso, y que lo que está claro es que ese proceso continúa, no es que terminó. Claro. Y yo me acuerdo que hace 5, 6, 7 años, ¿de qué hablábamos? Hablábamos, no, lo nuevo es la robótica, y entonces veíamos los robots esos chiquititos que andan por ahí, hacen cosas, limpian la casa, pasean. O la internet de las cosas. Entonces vamos a llamar por teléfono y nos va a avisar cuando se acaba la leche, la heladera, todas esas cosas. Y todo eso, no hablábamos de inteligencia artificial. No, todavía. No, había mucha gente trabajando en eso, Sí, claro. Pero digamos no era masivo. No era masivo. O sea que lo uso como ejemplo de que el proceso de transformación sigue y muy rápido y con una característica que no sé si tuvo la revolución industrial, me parece que menos, que este es un tipo de transformación tecnológica o de revolución productiva que se contagia o se traslada o es apropiada más fácilmente o más rápidamente por países de menor desarrollo relativo o que no son los inventores de esa tecnología. Antes, digamos, ¿quién hacía en el siglo XIX, cuando viene la revolución del acero y del ferrocarril, quién hacía una locomotora? Claro. ¿Cuántos países podían hacer una locomotora? 8, 10, 11. Era muy difícil hacer una locomotora. Ahora me da la impresión que por distintas razones la apropiación de esa tecnología es mucho más rápida, ¿no? Hay algunas cifras. Por ejemplo, hace 20 años, creo, no más, Estados Unidos tenía la punta en, creo que 54 áreas tecnológicas de punta, tenía la punta en 47, una cosa así. Sí. 20 años después, en esos 54 mismos ítems, China tiene la punta en 47, una cosa así. Sí, bueno, las patentes, ¿no? Bueno, las patentes es impresionante. Hay una explicación de por qué la Argentina, vieron que nosotros casi no tenemos patentes. No sé por qué. Bueno, es una mala
yo también me pregunté lo mismo. No somos tan burros, al contrario. Pero, por ejemplo, México tenía 800 patentes hace 2 o 3 años, o 4, no sé. Brasil tenía 400 y nosotros teníamos 20. Entonces hay algo que no andaba. Bueno, en realidad lo que sucede es que no patentan acá, porque el sistema era más complicado, o por eludir, o porque no sé qué. Y los que patentan prefieren patentar en otro lado. Eso por un lado. Por otro lado, habla también del modelo dependiente de desarrollo. Es decir, que muchos de nuestros científicos hacen partecitas de proyectos de los cuales no tienen ni siquiera la menor dimensión de la totalidad del mismo. Entonces, finalmente, trabajan como una mano de obra calificada, pero el propietario que se va a quedar con la patente es el equipo director de investigación, que es de la universidad de no sé dónde o del centro de no sé El otro cuánto. día me contaron es información pública, pero una startup de pibes argentinos que desarrollan software para agilizar el comercio en la Luna. Eso se está desarrollando en este momento. Más allá de la estratosfera. Yo quedé completamente, pero digo, proyectos Lo que liquidaron. proyectos que digo, materialmente todavía no son efectivos, digo, no hay vida en la Luna, pero ya se está pensando y hay argentinos involucrados en el desarrollo de esa tecnología. ¿Cuál te parece a vos que es el rol de la Argentina en ese posicionamiento? ¿Y cómo la ves ahora, digo? Puede ser quizás una visión crítica, decir que estamos un poco en la luna nosotros. No. Ya llegamos No. nosotros. A mí me parece que en esta época de tanto cambio, más allá de la situación actual, que creo que es horrible y creo que vamos por mal camino, es decir, que no vamos camino a hacer un esfuerzo para mejorar, sino que vamos camino a hacer un esfuerzo del cual va a salir todo peor. Esa es mi opinión política, por eso soy opositor al proyecto del presidente Milei, a lo que implica. Pero más allá de la coyuntura y del corto o mediano plazo, me parece que la Argentina tiene una buena oportunidad en este mundo que viene. Porque este cambio tecnológico viene con varias cositas, digamos. La primera cosita que tiene es el cambio de un mundo unipolar por un mundo crecientemente multipolar. Ahora, eso no es un proceso que se da ni de un día para el otro, ni que se da tan fácilmente. Yo quiero recordarles, acá he visto varias fotos de Malvinas, yo ando con mi escudo de Malvinas, estamos en la semana de Malvinas. Quiero recordarles que el Reino Unido dejó de ser la primera potencia mundial al terminar la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1918. Nosotros no nos alcanzó que dejara de ser la primera potencia mundial para recuperar las islas. Y han pasado más de 100 años. Es decir, el declive de Estados Unidos ha comenzado, eso es real. Sí. Por eso existe un fenómeno como Trump, que se reitera además, no es un equívoco. Y es un síntoma de decadencia, decís vos. Yo creo que es una muestra del declive y un esfuerzo, yo creo que también es símbolo de decadencia, pero uno podría interpretarlo como no, y es una reacción, y esa reacción va a triunfar y Estados Unidos va a ser great again. Claro, no sabemos los efectos, pero la intención está. Yo creo que no, que es símbolo de una decadencia que no se va a poder, por estas cosas que hablábamos de quién tiene la punta tecnológica y dónde se va desarrollando la principal actividad comercial. Es decir, los siglos del Atlántico Norte han quedado atrás. Ahora el centro de la economía mundial está en el este de Asia. Claro. Ahí está no solo en China, está en otra parte del mundo, y eso tiene una atracción grande. Respecto de la Argentina, creo que lo que va a traer ese cambio es muchas tensiones, es decir, no cambian la economía o la revolución industrial y no pasa nada con los países. Pasa mucho. Claro. Pero no es un fenómeno solo político, es un fenómeno político asentado sobre
un cambio estructural, ni siquiera en economía, en toda la producción, en la forma de concebir el mundo, en la forma de tratarse cotidianamente. Sí, hay muchos temas que cambian. La principal consecuencia es que ese mundo que viene es un mundo donde cualquier cosa, cualquier palabra se puede usar menos decir que es un mundo que hay un orden. Lo que no va a haber es un orden. Hay caos. Va a haber probablemente desorden. Bien. Y puede haber caos. Brzezinski decía que en el siglo XXI, eso lo decía a los chinos, para tratar de justificar la presencia de Estados Unidos en el este de Asia, decía, Estados Unidos es bueno en amigar enemigos. Por ejemplo, Francia y Alemania. Se pelearon 100 años, llegamos nosotros y los arreglamos. Mire qué bien que andan ahora. No lo mencionaba, pero era obvio que hacía referencia a China y Japón, Corea y Japón, en fin, a las diferencias que hay fuertes entre culturas, o sociedades, o civilizaciones, porque algunas son civilizaciones. Pero lo cierto es que no está claro que haya un gran hegemón, sino que probablemente va a haber ese mundo multipolar en desarrollo con varios fuerzas. ¿No ves a las grandes tecnológicas como el gran hegemón? No. La prueba es que Elon Musk tiene que ser ministro para garantizarse los 40.000 millones de dólares que le dan de subsidio para desarrollar su Todavía el Estado sirve, tecnología. El Estado sirve porque todavía tiene sobre todo la fuerza y la capacidad de orientar el desarrollo. Las tecnológicas sí son un fenómeno nuevo. Es decir, 10 tecnológicas de las grandes tienen un Producto Bruto más grande que China. Sí, claro. O sea, hay un fenómeno nuevo ahí. Ahora, ojo, porque algunas de estas cosas ya pasaron antes. Es decir, que en vez de un país haya multipolarismo, no es nuevo. Es más, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que por algo se fue una guerra mundial, hubo 4 imperios que desaparecieron. El Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Es decir, algo que estaba de siglos se rompió. Desaparecieron de un día para el otro. De un día para el otro después de una guerra, ¿no? Entonces, el mundo va a ser un mundo cambiante, un mundo con muchas tensiones, con muchos conflictos, con muchas guerras incluso, pero también con muchas oportunidades. Y la Argentina es un país estratégicamente bien posicionado para poder beneficiarse o no ser perjudicado de eso. Nadie va a tirar una bomba atómica por acá, en otros lados porque sí. Algunos creen, pero yo no creo que nos puedan invadir. Es un país difícilmente invadible, es muy grande, es el 8º país del mundo en extensión. Pues sí que Argentina no tiene hipótesis de conflicto, digamos. No, sí, tenemos parte del territorio ocupado por el Reino Unido, por eso tengo esto acá puesto. Sí, la masa de agua y recursos naturales. Sí. No, bueno, ahí viene otro tema, que es que vamos a ser atractivos. La Argentina y la zona va a ser atractivo. Es decir, el Atlántico Sur era como la backyard también de los mares. Estaba el Atlántico Norte, que era el que andaba bien, digamos, y el Atlántico Sur, que, bueno, no pasa nada. Ahí no hay nada. Y resulta que pasa, y van a pasar más cosas en el siglo XXI. En el siglo XXI, yo creo que el Atlántico Sur, las islas, por eso el tema Malvinas es cada vez más relevante, el paso interoceánico y la Antártida van a tener un rol muy grande. Yo pensaría que para la Argentina el siglo XXI probablemente sea lo que fue la Patagonia en el siglo XX, ¿no? El lugar del petróleo, el lugar que se pobló, el lugar... Ahora tenemos que aprender a mirar eso, ¿no? Claro.
Bueno, ya hace un tiempo que gobierna en Argentina un presidente que gana las elecciones, además diciendo que su ídola era Margaret Thatcher y que tiene una posición bastante particular respecto al reclamo de la soberanía de Malvinas. Sí. ¿Cómo crees que estamos hoy posicionados como país y frente al mundo también respecto a este reclamo desde que gobierna la ultraderecha en Argentina? Estamos mal. Estamos peor que antes, que no era una situación fácil, pero ahora estamos peor. Estamos peor por varias razones. Primero que la Argentina tiene que, para recuperar las islas, tiene que tener un proceso largo de, por un lado, de cierta estabilidad o crecimiento. Segundo, de un avance en la integración regional. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo pelearse con la Argentina que pelearse con América del Sur. Si vos sos británico, no pelearse a tiros, pero digamos, el Reino Unido no tenía embajada en Paraguay. Después de toda la campaña argentina en los gobiernos peronistas de avanzar y crear grupos pro Malvinas y a poner más activo todo eso, abrieron embajada en Paraguay. Y se tratan de meter en todos los operativos militares de la zona sur y obviamente apostaron a destruir Luna Sur y todo eso. Así, ellos saben de eso, saben más que nosotros. Y lo que ha hecho o lo que hace Milei es subordinarse al enemigo, literalmente. Es decir, a Estados Unidos, que no es un enemigo directo, pero sí es miembro de la NATO, aunque esté peleado con los europeos, y el Reino Unido sí es miembro de la NATO y sí es un adversario. Y nosotros podemos ser miembros de la NATO, lo cual es una cosa como absurda. Es como pedir sos de Boca y pedir que te hagan socio de River y sos jugador, digamos. No tiene mucho sentido. Entonces, me parece que además hay una cuestión, hay una tradición política argentina que no es ni del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de los woke, ni de ninguna de esas cosas, sino que es una tradición más o menos desde siempre que tiene que ver con algunas cosas. Tiene que ver con el reclamo de Malvinas. Empezó Rosas a reclamar Malvinas. Sí. No es una cosa nueva. A veces se reclamó con más intensidad, a veces con menos, pero nunca se dejó de reclamar y, mejor aún, nunca hubo un reconocimiento de la soberanía británica, cosa que sí hay en otros casos, ¿no? Es decir, cuando España reclama Gibraltar, España cedió Gibraltar en un tratado al Reino Unido, ¿no? Después de la Guerra de Sucesión. Uno dice, bueno, había perdido la guerra, estaba forzado. Nosotros no hicimos nunca nada de todo eso. Eso es un mérito. Sí, lo mantuvimos, sí, claro. Mantuvimos. O sea, no hubo ninguno que diga, no, sí, está bien. Bueno. Todos reclamamos que era nuestro. Y la Argentina entonces siempre ha tenido una política de reclamo de eso y además de apoyo en todos los países. Y ha planteado claramente en Naciones Unidas que se trata de un caso de descolonización en donde no hay un pueblo colonizado, sino que hay un territorio colonizado. ¿Sí? No hay un pueblo, por eso no cabe el principio de autodeterminación de los pueblos, que claro, es un principio que Argentina sostiene mucho, y lo sostiene incluso en ex colonias británicas, se lo sostuvo a Belice, o sea, no hay ningún problema con eso. Lo que se trata es que, el pequeño detalle es que en las Malvinas no hay un pueblo ocupado, sino hay un pueblo que ocupa el territorio y que desplazó a la población que estaba allá. Entonces el problema es un problema de integridad territorial, que es el otro concepto que está en la 1514, que es la resolución de Naciones Unidas que abre el proceso de independencia en los años 60. Clarísimo. Entonces me parece que eso es importante. Volviendo un poquito para atrás en lo de las tecnológicas. Sí. Y después retomo lo otro, porque eso sí vale la pena decirlo.
No es la primera vez que empresas privadas son más grandes que los estados. No es la primera vez. A la India la colonizó la Compañía de Indias Orientales, que era una empresa comercial privada, británica, obviamente, y que solo después de 200 años dejó que entrara el gobierno y la administración británica para terminar de eliminar las resistencias y unificar lo que pudo unificar. Es decir, este fenómeno de empresas que dominan y que tienen un poder que parece que son invencibles para siempre, no es nuevo, ni es único, ni está desligado completamente del crecimiento de los estados. Claro. Es otra por lo forma de menos del imperialismo. Estado Sí. moderno. Por Sí. lo menos de los estados modernos. Sí, quizás ahora la diferencia es que es una transnacionalidad global, ¿no? O sea, Bueno, muy... claro, es que estamos... por eso es difícil analizar la época, porque por un lado hay una globalización que persiste, que tiene que ver con lo comunicacional, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con las finanzas sobre todo, que tiene que ver con parte de la tecnología. Al mismo tiempo hay procesos de desglobalización, ¿no? Todo el retorno, ¿no? El volver a casa de las empresas, Claro. y el near shoring y el reshoring y el friendly shoring, o sea, los amigos, todo eso sí existe en parte. Claro. Y sí existe además una tendencia a agrupamientos regionales. Es decir, hay un mundo globalizado y hay un mundo que se regionaliza. Y si uno mira China desde el 13, que era desde el 2013, en el 13º plan quinquenal, plantean, porque les había afectado la crisis del 2008, que fue la que planteó en realidad el fin de la idea del mundo unilateral de posguerra desde el punto de vista económico, ¿no? Así, consenso de Washington, todos hacen apertura económica, todos bajan aranceles, todos privatizan y ahí vamos, con un elemento muy pequeño pero muy importante que fue los contenedores. Los contenedores tienen un rol central en esto. El comercio no hubiera podido crecer si alguien no inventaba los contenedores y los sistematizaba y decía, muchachos, en vez de poner el depósito en un barco, vamos a poner todo en contenedores porque se puede llevar en cualquier medio, en barco, en avión, en tren, en lo que sea. Ahora, ese proceso de globalización y desglobalización simultáneo no se ha detenido. Los chinos en el 13 lo que dicen en su plan quinquenal, que es lo que pusieron en práctica, es no podemos crecer solo con exportaciones hacia afuera. Porque se asustaron con la crisis del 8. Dicen, si nuestro dinamismo está basado en un mercado mundial que no manejamos y que depende de que unos señores vendieron hipotecas a cualquier valor, pero es decir, la crisis en 2008 de las hipotecas subprime es simplemente Estados Unidos dándole manijita que hizo un salario indirecto a través de poner hipoteca barata a gente que no lo podía pagar. Eso es una cosa muy sencilla. No aumenta el salario en Estados Unidos, el salario real de hace 50 años. Claro. Entonces, bueno, hicieron el subprime, le dieron la casa al que no podía pagarla y después te lo vendieron como un bono. Y vos te ensartaste con el bono. Todo explotó. O sea, el mundo pagó el aumento indirecto del salario y el bienestar en Estados Unidos por unos años. Después todo eso se jorobó, digamos, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que China ahí decide funcionar como lo llaman los dos círculos, las dos ruedas, ¿no? O sea, una hacia afuera y otra hacia adentro. Y se ponen a trabajar en el mercado, en el desarrollo del mercado interno, que tienen varios problemas, incluso ahora. Porque yo estaba en China cuando se discutía algo de eso, y entonces les pregunto, entonces... ¿Hablas chino? No, yo no. Mi hijo habla chino. Sí, yo no, lo conozco. yo no. He decidido que no voy a aprender chino. No. Bien. Además, ellos
ellos si es una reunión formal, hablan en chino Sí. Sí. y te ponen interpretación. Ok, bien. Bueno. El zafás. problema es que si no sabes chino no te puedes mover. Claro. Bueno, ahora están Las aplicaciones. las Claro. aplicaciones que más o menos ya empiezan a funcionar. Es decir, no te mandan a otro lado. Quiero ir a Shanghái y terminas en Guangzhou, no sé. En otra cualquier lado. provincia. Pero digamos, ahí los chinos sí decidieron desarrollar más el mercado interno. Entonces yo dije, entonces van a aumentar el salario. No, me dijeron. ¿Cómo no? Le digo. No, dice, porque eso no va a traer inflación. Primero tenemos que aumentar los bienes de producción. Ok. Y van a empezar por el sector más sencillo, más mano de obra, que ocupa más mano de obra, como textiles. No, dice, eso se lo dejamos todo al sudeste asiático. Nosotros vamos a irnos a la tecnología de punta, a la robótica, a la inteligencia. Digo, pero eso no quita mano de obra. No, me dicen, eso al principio parece que quita mano de obra, después produce mucha mano de obra. O sea, todo al revés me salía. Volvía competitivo la producción local. Volvía. Pero bueno, y se inclinaron a eso. Y ahora el problema que tienen es que los chinos ahorran que casi el 40% del Producto Bruto, lo que es una Bestialidad. Increíble. Una Lo que ves el bestialidad. Producto Bruto interno de China. No sé ahorran cuánto, todo. Bueno, claro, no en había términos jubilaciones, y los hijos tienen que bancar los padres, Claro. y si es un hijo, tiene que bancar dos. Pero hay una cultura del ahorro Claro. muy importante, y tienen que, en parte, desestimularla, necesitan que gasten. Bueno, eso era yendo a cómo, pero volviendo a lo de la Argentina. Argentina está haciendo una política, volviendo a Malvinas, que lo indispone con todos sus aliados naturales Sí. en Malvinas. Es decir, Argentina ha sido miembro de no alineados, del grupo de los 77, de un montón de organismos y de posiciones o de grupos dentro de organismos. En la OMC estábamos con los productores, pero estábamos con los del grupo industrial, estábamos con los del grupo agrícola. Es decir, ha tejido una serie de lazos con países de distintas partes del mundo en función de sumar votos y apoyos para el tema Malvinas. Claro. Por eso, por ejemplo, una posición como la que tiene el presidente, notoriamente anti-Palestina, cuando es obviamente que ahí hay una situación de país ocupado, y de territorio, de un pueblo ocupado, y de, bueno, con la violencia que estamos viendo en estos días, nos aleja a muchos países que quieren apoyarnos. Eso de lo que diríamos países en desarrollo, países árabes o países islámicos, pero después cuando además nos ponemos en contra de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, nos enfrentamos a la mitad de los países occidentales y europeos, sí. Con lo cual rompemos alianzas, incluso hacemos cosas en contra de Estados Unidos. Cuando fue la última reunión de la OEA, Paraguay hacía la reunión. Paraguay no hace muchas reuniones internacionales. Era una reunión importante para Paraguay con los 30 y tantos países de América Latina y de América del Norte en Asunción. Y estaba todo listo y no se podía firmar porque Argentina se oponía. ¿A qué? A la propuesta consensuada con Estados Unidos y con la propia Argentina en Washington de la declaración sobre el tema de los derechos de la mujer, Sí. que estaba mal que ganaran menos o que las maten, todas esas cosas que Básicas. parece básico. Y Argentina se oponía, porque no puede estar la palabra género, no puede estar la palabra tal. Bueno. Entonces, lo que hacemos es reducir nuestro espacio de ganancia y simplemente le causamos simpatía a Trump, que es un señor muy importante, es verdad, Sí. pero no es necesariamente toda la política de Estados Unidos. Bueno, acabamos de ver, fuimos en contra de Ucrania porque Trump
habló bien de Putin y hoy resulta que se enojó con Putin y habla bien de Zelensky. Entonces yo no sé, Milei, qué estar haciendo, porque lo que hacemos es tratar de seguir lo que dice, parecemos un perrito siguiendo al amo. Así no se construye una política. Yo quiero insistir en algunas de las posiciones de Argentina, vienen de hace mucho tiempo. Y en eso siempre insisto en recordar la primera conferencia panamericana de Washington. La primera conferencia panamericana que fue en Washington en 1889-1890, donde se reactualizó el tema de la doctrina Monroe de América para los americanos, y eso se hace un poquito antes de la guerra de Estados Unidos con España, que es por Cuba, por Puerto Rico y por Filipinas. Y ahí Estados Unidos propone una especie de alianza monetaria entre los países, como ya lo había planteado en el Congreso Anfictiónico, donde Argentina no fue, pero Estados Unidos fue como observador en 1826, y estaban más o menos casi todos los países de acuerdo. ¿Y quién se opuso? Se opuso Argentina. ¿Quiénes eran los dos representantes de Argentina? Para que veamos. Era Roque Sáenz Peña, que después fue presidente y es conocido por lo de la ley, pero que es un héroe de la guerra del Pacífico, de Perú, porque peleó, voluntario fue en la guerra del Perú. Y tiene monumentos, es muy impresionante ver la figura de Roque Sáenz Peña, que uno lo liga a la cosa electoral como guerrero, como general. ¿Y el otro quién era? El otro zurdo que lo acompañaba, Manuel Quintana. Claro. Bueno, ahí tenés, otro zurdo. No, es un zurdo improbable, digamos, por Manuel Quintana. Y ellos dijeron la famosa frase, América, la dice Sáenz Peña, es un discurso que vale la pena leerlo, América para la humanidad. Esto fue en 1890 y pico. Claro, 90, porque empezó en el 89 la conferencia y termina en el 90. Lo bueno de esa, yo me perdí ser canciller en una época mucho más aburrida. En esa época la conferencia duró como 6 meses. No. Mirá. Sí, y te llevaban a pasear, te llevaban en tren, iban a Boston, después se fueron a Chicago para ver todo el desarrollo de la industria acá, después recorrieron el Mississippi y fueron a New Orleans. Claro, que no había mail para mandar el resumen. Y volvían. Entonces, la verdad que era Una buena salida. bueno. Era un buen trabajo. Y estamos hablando de 1890, que fue la primera gran crisis moderna argentina, ¿no? Fue en 1890, ¿no? Exactamente. Con el burrito cordobés. Exactamente. Muy bueno. Con el cuñado de Roca. Bueno, vos recién estabas diciendo esto, ¿no? De cómo se puede posicionar Argentina a nivel internacional. Hablaste mucho de China. ¿Qué onda Rusia y Putin? Bueno, Rusia es el país más extenso del mundo. Sí. Solo Rusia, ¿no? Ya no digamos la Unión Soviética, que era. Rusia es el país más extenso del mundo. Es europeo y es asiático. Tiene 140 y pico millones de habitantes. Tiene un poderío atómico solo comparable al de Estados Unidos. Ellos dos están muy por encima del resto por la cantidad de bombas que tienen y los medios que tienen para lanzarlas. Desde los misiles intercontinentales hasta la cantidad de submarinos con armas atómicas que están desplegados y dando vueltas, nadie sabe por dónde, hoy, en este momento. Y tiene más un desarrollo industrial importante. Rusia está en una recuperación luego de la enorme crisis que tuvo con la Unión Soviética, con la desaparición de la Unión Soviética, con el gobierno de Yeltsin, que era una cosa muy particular, con la destrucción del sector estatal y la entrega del mismo a sectores, a lo que llamaban los oligarcas, ¿no? A tipos que se quedaron con las empresas. Y creo que está normalizando su producción y su actividad y comienza una estrategia de recuperar lo que cree que le ha sido apropiado, ¿no? Eso se vio ya en el 8. En el 2008 Rusia toma una parte de Georgia, Osetia del Sur, porque Osetia del Norte es Rusia y Osetia del Sur había quedado en Georgia. Acordémonos que todos estos países estaban juntos. Claro.
Entonces hay unos líos de lugares y De nacionalidades. Sí, sociedad también, claro. No, bueno, por ejemplo, ¿por qué Crimea estaba en Ucrania? ¿Y desde cuándo? ¿Por qué? No. No sabemos. Crimea era Lo una estudié. cosa que era del Imperio Otomano. Perdón, profe. Claro. Crimea era del Imperio Otomano, había tártaros, que después Stalin varios los deportó, Sí. y quedó en manos rusas. Desde que triunfa la Revolución Soviética, Claro. estaba en Rusia. Mm. Hasta que muere Stalin, sube Khrushchev. ¿Y Khrushchev de dónde era? Nikita Khrushchev. Era ucraniano. Entonces, ¿qué hizo? Le regaló Crimea a Ucrania. Claro. 1953, después de muerto Stalin. Entonces, y el Donbass, que es toda la zona de conflicto. El Donbass es una zona ruso parlante. ¿Por qué hablan ruso en el Donbass? Porque esa parte, esa región, fue colonizada o ocupada por Catalina la Grande, porque ahí están los grandes yacimientos de hierro y por lo tanto las plantas de acero Claro. que dan al mar de Azov y del mar de Azov al mar Negro. Todo eso lo hizo Catalina de Rusia. Eso no importaba que estuviera en Ucrania, en Rusia, en no sé dónde. Ahora los que están ahí dicen que son rusos, hablan rusos y hubo una serie de arreglos que no funcionaron con Ucrania para el respeto a la autonomía de eso. Ahora está Europa en una especie de guerrerismo elevado porque teme que el triunfo ruso en la guerra de Ucrania, que me parece que era previsible, traiga consecuencias sobre todo sobre los bálticos y sobre Polonia, ¿no? Que son países que formaron, no Polonia fue repartida varias veces en su historia, eso es una cosa que hace sensible a los polacos. Y los países bálticos fueron parte de la Unión Soviética a partir del 40, ¿no? No antes. Entonces, Rusia es un actor importante. ¿Y este coqueteo con Trump? ¿De Putin? ¿O de Trump con Putin? Bueno, ¿Cómo lo ves? lo mismo le pasó en la primera presidencia. Hizo lo mismo. Y ahí tenés de las teorías conspiranoicas que dicen que lo que pasa es que los rusos tienen grabaciones Sí. de Trump, lo que, dada la conducta de Trump en general, no sería imposible. Pero lo cierto es que también hay una vieja, si el principal adversario de Estados Unidos es China, lo que tenés que hacer es separarlo de Rusia. Eso ya lo inventó Kissinger y se lo convenció a Nixon, y entonces se fueron a arreglar con China cuando el rival era la Unión Soviética. Ahora la táctica tendría que ser al revés. O sea, no es insensato que traten de mantener una relación buena con Rusia. Lo que pasa es que la política que se llevó en Estados Unidos y en el gobierno, la administración de Biden y Obama, fue una política muy europea antirrusa. Es decir, todo lo de incorporar países y todos los acuerdos que había después de la caída del muro era que no iba a avanzar la NATO o la OTAN hacia el este. Y avanzó. Avanzó la Unión Europea. Entonces, todo eso fue produciendo una tensión creciente en la región y habrá llevado a una situación de virtual enfrentamiento entre Rusia y los europeos, y Estados Unidos se baja de esa pelea. Dice, no, nosotros no, esa pelea no. No es nuestra. O sea, Rusia es un actor importante. Todos los BRICS tienen varios actores importantes. Por ejemplo, se comenta menos, pero por ejemplo, en los BRICS está desde el comienzo la India. Sí. ¿Con quién tiene mala relación la India? No tengo. ¿Inglaterra? Con China. Con China. Tuvieron una guerra. Claro. Y tuvieron guerra entre ellos, y los chinos apoyaron a Pakistán, mientras la India apoyó a lo que hoy es Bangladesh, que era Pakistán Oriental o Bengala Oriental. Que la Bengala tenía una parte hinduista, digamos, de religión, y otra parte musulmana, y así se partió. Pakistán Occidental y Pakistán Oriental era un país separado por 4.000 kilómetros, era una cosa, y con otro idioma, unos hablan bengalí, los otros urdu, era una cosa
propia de los británicos, que hacen desarreglo donde pueden, cuando se van, dejan de ser colonia, dejan plantados la semilla de los conflictos. Eso les gusta a ellos, esos son expertos. Jorge, para ir cerrando, porque ya nos quedamos con poco tiempo, vamos a estar transmitiendo con la Estratosfera la vigilia por el 2 de abril en Río Grande. Me parece muy bien. Un gran saludo a todos los amigos y veteranos de Río Grande. Yo he ido muchas veces ahí. Qué lindo. ¿Un consejo para el frío o algo? Hay que abrigarse un poco, hay que tener bien los zapatos, sombrero, Clave. sombrero, gorro, las orejas, las manos, pero ahí hay un corazón patriota que palpita muy fuerte, así que el frío se pasa. El frío se pasa y hay un calor y una voluntad nacional muy grande. Hermoso. Qué Jorge lindo. Tayana pasaba por la Estratosfera. Te esperamos de vuelta para seguir charlando. Sí, porque nos una quedamos... clase de historia. Sí, la sí, verdad Pero que sí. cómo no. Me sentí que no estudié Total. para repasar.